Buenas, mi nombre es Egini Rodríguez, soy cursante de Derecho Civil, Personas y Protección en la sección Saya y de la carrera de Derecho en la Universidad Fermín Toro. El tema que les voy a tratar hoy es el derecho de la personalidad. Para esto voy a comenzar definiendo a la persona como un ser racional, consciente de sí mismo, que posee una identidad propia. También es definida como un ser social que es igual que el resto de los animales, pero está dotado de sensibilidad, está dotado además de inteligencia y posee la voluntad que es propia de los seres humanos. Ahora bien, en la psicología se dice que una persona es un individuo humano concreto y abarca tanto los aspectos físicos como psíquicos que definen su carácter único. La filosofía en la rama de la ética considera la cualidad de la sensibilidad es la facultad para percibir e interpretar el estado de ánimo, el carácter y la forma de actuar de las personas. En derecho, la persona no es más que todo ente que es susceptible a adquirir derechos y contraer obligaciones, pues exceptuando a los bebés, a las personas con discapacidad psíquica y a los niños, los cuales se supone que no son responsables de sus actos. Las personas jurídicas se clasifican según el derecho en personas naturales, que son todas las personas que son visibles o físicas, es decir, los seres humanos, y las personas jurídicas, que son las asociaciones, las corporaciones y las fundaciones, el Estado y cualquier otro. Igual el derecho vigente considera que todos los individuos de la especie humana tienen personalidad jurídica, es decir, que la personalidad jurídica del individuo está vinculada con la existencia de éste y no con su conciencia o a su voluntad. El Código Civil en su artículo 16 establece que todos los individuos de la especie humana son personas naturales. Entonces, si tenemos que todos son personas naturales, el tema ahora es la determinación cuando comienza la personalidad del ser humano. Es importante definir lo que es personalidad y no es más que la actitud o investidura jurídica que tiene una persona de ser sujeto de derechos y de obligaciones. Ahora bien, ¿cuándo comienza y cuándo termina la personalidad? La personalidad comienza con el nacimiento y termina con la muerte. La Constitución de Venezuela, aprobada en 1999, garantiza en su artículo 56 los derechos a las personas. Entre ellos están que toda persona tiene derecho a un nombre propio, a un apellido del padre y de la madre y a conocer la identidad de los mismos. El Estado le da la garantía de investigar la maternidad y la paternidad. La Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente recoge el derecho que tienen todos los niños y adolescentes a tener un nombre y una nacionalidad. Ella es la que se encarga de garantizarle esto a los niños. Los nombres son los que individualizan a cada niño dentro de una misma familia. El apellido es el que establece el vínculo con el núcleo familiar al cual pertenece, y los seudónimos, o sea, son símbolos que diferencian a una persona en determinada esfera de su vida. Son principalmente empleados por los artistas, por los periodistas, por los deportistas, entre otros. Y el derecho de la intimidad como la privacidad pueden ser utilizados y respetados, inclusive como si fuera su propio nombre, o sea que esa garantía se le da. De todo esto planteado, pues se puede concluir que existen medios de identificaciones que son documentales y no documentales. Entre los no documentales se tienen, por ejemplo, la voz y la imagen. Y los documentales, pues se tienen la cédula de identidad, el pasaporte, entre otros.
La Constitución de Venezuela establece que todas las personas tienen derecho a ser inscritas gratuitamente en el registro civil después de su nacimiento y obtener un documento público que les compruebe su identidad biológica de conformidad con lo que esto establece. Regula que las partidas de nacimiento deben extenderse inmediatamente después de que el niño nace. Y con esto se cumple la garantía que da la Ley de Protección del Niño y Adolescente, donde se establece que todo niño tiene derecho a identificarse inmediatamente después del nacimiento de manera obligatoria, estableciendo un vínculo filial con la madre. No forman parte del nombre civil los seudónimos, los sobrenombres, ni los títulos y grados nobiliarios o eclesiásticos, militares o académicos o las calificaciones nobiliarias, como les dije. Es más, en Venezuela no se acepta el uso de títulos nobiliarios porque no está establecido dentro de la legislación venezolana, y si alguien los aceptara, entonces se declararía como un inhábil jurídico porque iría en contra de lo que establece la ley venezolana. Ahora bien, otro punto que se puede establecer es cuando la mujer se casa, que se constituye en el único caso de edición del nombre en la que la legislación que permite de la edición del apellido, que permite la legislación venezolana, que tiene su fundamento en la comunidad de la vida conyugal, agregándole desde tiempo remoto la preposición de y el apellido de marido. Sin embargo, en la actualidad, después del Código Civil del 82, la mujer casada podrá usar o no el apellido sin que esto configure una falta grave o una causal de divorcio. El cambio de nombre y apellido está previsto también en la ley. El cambio de nombre de pila en la legislación venezolana no se permite salvo el caso de los extranjeros cuya ley de su país pues le permite el cambio, y bueno, y Venezuela se los admite. Actualmente también permite el cambio de nombre y apellido cuando es vergonzoso o es ridículo. En cuanto al cambio del apellido, igualmente, o sea, en el caso de los extranjeros, si su legislación lo admite, en Venezuela pues se los permite. ¿Cuándo se pueden dar en Venezuela el cambio de los apellidos como consecuencia de actos jurídicos? Cuando hay el reconocimiento voluntario o judicial de la filiación, cuando existe una adopción, cuando hay un desconocimiento de un hijo que haya sido concebido o nacido durante un matrimonio por parte del marido, quien es el supuesto padre, cuando hay la nulidad o la impugnación del reconocimiento de un hijo, cuando es la extinción de la adopción, cuando ésta sea anulada o revocada. Entonces, básicamente se puede decir que la identidad es ser quien uno es y no otra persona. Esa identidad tiene importantes consecuencias jurídicas. Es por eso que el Estado tiene interés directo de poder determinar la identidad de las personas, porque sin ello, en muchos casos sería imposible determinar si uno es o no es titular de un derecho que pretende o un deber que se exige. En el registro civil se debe constatar la aparición de las nuevas personas y la ulterior desaparición, o la posterior desaparición. De hecho, el registro civil debe llevar un libro que registre las partidas de nacimiento y las actas de defunción de cada persona que nace o muere. Mediante estas actas se puede determinar la parte a que se refiere, de modo que no se le confunda a una persona con otra. Los medios fundamentales de identificación varían según la nacionalidad de la persona, que se le va a identificar, y el lugar donde la identificación debe surtir sus efectos. Es decir, si se debe identificar al venezolano en el país, aquí en Venezuela, se requerirá la cédula de identidad.
Si se debe identificar a un venezolano en el exterior, se debe recurrir al pasaporte. Ahora, si se debe identificar al extranjero que no se encuentra en su país, se recurren a los medios de identificación previstos en la ley de ese país. Si se desea identificar a un extranjero que se encuentra en el país, se recurre a diversos documentos, entre los cuales están la cédula de identidad para extranjeros prevista en nuestra ley. Otro punto importante que establece la Constitución Nacional son los derechos civiles, los cuales los divide o los clasifica en su capítulo 3, donde divide pues los derechos de la personalidad como derechos a la individualidad o a la identidad, que indican que toda persona tiene interés legítimo en afirmarse como individualidad distinta a los demás. En este orden se juega un papel distinto en el nombre, el seudónimo y el sobrenombre, que aunque no estén establecidos como aspectos legales en Venezuela, el sobrenombre y el seudónimo, pues sí forman parte de la identificación. De cierta forma, el derecho sobre el cuerpo, el cual establece los derechos de la personalidad sobre el cuerpo, que se manifiesta en el derecho a la vida, a la integridad física y a disponer de su propio cuerpo. Los derechos relativos a la personalidad moral. Dentro de estos rubros o este apartado se pueden identificar el derecho a la libertad, al honor, al secreto y a la reserva y a la intimidad o protección de la vida privada. Otro punto que establece la ley son los hijos o los derechos que tienen los hijos naturales. Aunque en el código actual no se diferencian los distintos tipos de hijos naturales, pues se prevé que hay los hijos simples, que son simplemente los que fueron novios y no se casaron, los hijos que vienen de un adulterio, es decir, que nacieron de una persona que no es la que está dentro del matrimonio, los hijos naturales o incestuosos, que es cuando nacen de un padre y una hija, o entre dos hermanos, los cuales no pueden ser reconocidos porque son incestuosos y ilegítimos. Los hijos naturales por sacrilegio, que son por lo menos los hijos de los curas, para los cuales está prohibido el matrimonio. Y los hijos naturales simples, que tenían una condición antes inferior a los demás hijos. O sea, en las regulaciones anteriores, los hijos naturales no tenían los mismos derechos que tenían los hijos de los matrimonios. Sin embargo, en la actualidad, el derecho venezolano acabó con esa distinción que existía. Los hijos legítimos actualmente tienen los mismos derechos que los hijos ilegítimos, siempre y cuando se demuestre la filiación entre ellos. Con esto se garantiza también entonces los intereses de los niños, niñas y adolescentes que están previstos en la ley de protección del niño, niña y adolescente, llámese LONNA, en donde es de obligatorio cumplimiento todas las decisiones concernientes a ellos, en el principio de asegurar el desarrollo integral de los niños y de los adolescentes y de las niñas, y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. Esto es todo sobre la personalidad jurídica. Gracias por su atención.